Y buenas tardes y gracias por invitarme de nuevo. Ya San Pablo se está convirtiendo en hogar, gracias a Dios. Yo acabo de predicar en las dos primeras misas, la de 8 y 10 y media, muy elegante con corbata y todo, pero en este calor no hay quien aguante una corbata, así que con permiso yo me la quito, todos estamos en familia. Hoy hemos oído un pedazo del Evangelio según San Marcos. El Evangelio de San Marcos es el más antiguo, el más viejo de los 4 evangelios que hay en el Nuevo Testamento. Y el Evangelio de San Marcos se escribió por alguien que dice que se llamaba Marcos, no tenemos más ideas de quién es, en el centro de Italia, donde fueron las primeras persecuciones romanas en contra de los cristianos. El autor de Marcos seguro que conocía a muchos de los que fueron mártires durante esa primera persecución. Y hay que entender el contexto de Marcos para entender por qué escribe un evangelio un poco diferente a los demás. Es el único que no fue escrito con una referencia a la resurrección. Es el único en donde Jesucristo enfatiza y enfatiza y enfatiza que no le digan a nadie quién es. Y oyeron ustedes que él enfatiza, no le digan a nadie que yo soy el Mesías, etcétera, etcétera. Es como que Marcos no quiere que lleguemos a suponer que conocemos a Jesús sin antes haber deducido, por ahí va la cosa. Y me explico. Hay 2 preguntas clave en ese evangelio, ese pedazo del Evangelio de San Marcos. Uno es, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y empiezan los discípulos a decir, pues Juan Bautista, pues Elías, etcétera, etcétera. Es igual que si le preguntamos a cualquiera de nosotros, ¿y quién dices tú que es Jesús? Es seguro que vamos a ir a lo que aprendimos en educación religiosa. No, que pues es el Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad, y empezamos a sacar mucha doctrina, muchas cosas, que no es que sea mentira, pero de eso no se trata. El saber los letreros y las respuestas prefabricadas que le damos a Dios, que le damos a Jesús, no hace que lo entendamos. Entonces, ¿quién dicen ustedes? ¿Qué dice la gente que soy yo? Bueno, pues Jesús no deja que la gente, que sus discípulos se escapen. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y ahí es donde la respuesta no puede ser una respuesta de credos y doctrinas. Pero no puede ser una respuesta prefabricada tampoco. Tiene que ser una respuesta que refleje la realidad de Jesús. Marcos quería que su gente cristiana se diera cuenta que era peligroso ser cristiano. Estaban empezando las persecuciones. Marcos quería que su gente cristiana se diera cuenta de que no podía disimular lo que es el cristianismo. No lo podía hacer pasar por una religión muy bonita, pero sin dientes. Marcos quería que la gente no creyera que el cristianismo es una espiritualidad muy bonita, o un boleto al cielo, o una aspirina religiosa que nos quita los dolores de esta tierra. Marcos no quería que la gente creyera que el cristianismo se trataba de nada de eso. Y mucho menos no quería que los cristianos lo creyeran. Él presenta a un Jesús de Nazaret, Marcos presenta en el Evangelio a un Jesús de Nazaret que insiste e insiste e insiste en eso que él llamaba el reino de Dios. ¿Y el reino de Dios qué es? Este mundo construido según la voluntad de Dios. Hay mucha gente que diría, sí. Lo único que hay que preguntarse, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Y la voluntad de Dios es muy sencillita, según San Marcos y según los demás escritos del Nuevo Testamento.
Dios es compasión. Y Dios es compasión hacia todos, sin límites, sin condiciones, sin excepciones. Y por lo tanto, si uno quiere construir un mundo como Dios quiere, tiene que ser un mundo de compasión, sin límites, sin condiciones y sin excepciones. Pero es que este no va a la iglesia. No, usted no me oyó. Sin condiciones, sin límites. Pero es que este tiene una vida que usted no me oyó, sin límites, sin condiciones y sin excepciones. No, pero es que esta persona no lee la Biblia, sin límites, sin condiciones, sin excepciones. No hay condición, no hay excepción, no hay límite, nada más que uno, el no querer amar. Eso sí, porque eso estaba opuesto a Dios, que es amor. Pero mientras quiera amar, mientras quiera ser compasivo, mientras quiera ser como Dios es, el mismo Jesús en el mismo Evangelio de Marcos va a decir luego: quien no se opone, no importa si no usa mi nombre, hace lo que yo digo. El cristianismo no es sobre hablar, es sobre ser. El verdadero Dios, Marcos nos recuerda, nos escandaliza enormemente y nos sigue escandalizando porque lo único que pide de nosotros es un amor sin límites, sin condiciones y sin excepciones. Lo que pasa es que nosotros creemos que nosotros sabemos mejor que Dios cómo debe ser Dios, que sabemos mejor que Jesús cómo debe ser el Mesías, que nosotros sabemos mejor que Dios, ¿qué significa ser cristiano? A fin de cuentas, cuando Jesús hace la pregunta: ¿y ustedes quién dicen que yo soy? No, tú eres el Mesías, dice Pedro. Es ese mismo Pedro que luego le va a decir a él: pero ¿cómo tú puedes decir que tú vas a sufrir nada? No, hombre, no. Y la respuesta de Jesús a Pedro fue decir: eres un demonio, no entiendes nada, porque estás suponiendo que Dios es reflejo de nosotros en vez de al revés. El verdadero Dios, nos recuerda Marcos a lo largo de su evangelio, se ha revelado de verdad en este mundo, pero de manera sorprendente, se me va el español, sorprendente y escandalosa. ¿Por qué? Porque lo hizo sobre un campesino sin tierra. La revelación de Dios no fue en un templo, no fue en una montaña, no fue en una nube. La revelación definitiva de Dios que funda el cristianismo no fue a través de doctrinas ni a través de nada. La revelación de Dios fue en un campesino sin tierra, de un pueblito insignificante en una región insignificante de un país insignificante. Un campesino sin tierra, Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo va a ser? Eso es imposible. ¿Le vas a decir a Dios que tú entiendes a Dios mejor que Dios se entiende a sí mismo? Así se entiende a Dios. Ahí se encuentra Dios, y ese es el escándalo del cristianismo. ¿Cómo que Dios va a ser un don nadie? Pues sí, fíjate, Dios se encarnó como en un Kleenex humano, que lo usas y lo desechas, como son la mayoría de la gente en este planeta, desechables. ¿Quiere encontrar a Dios? No va a ser en las liturgias más preciosas del mundo. Quiere encontrar a Dios, no va a ser en rezar por la consolación. Quiere encontrar a Dios, no va a ser rezando mucha Biblia. Quiere encontrar a Dios, váyase a las calles y salude y póngase a la disposición de toda la gente sin hogar que estuvo en las calles alrededor de la catedral anoche buscando qué comer en medio de los botes de basura, buscando un lugarcito seguro para poder dormir. ¿Quiere encontrar a Dios?
vaya a encontrarlo a Dios en los refugios para mujeres abusadas que tuvieron que salir de sus casas con sus hijos y no saben ahora qué les va a pasar en la vida. ¿Quiere encontrar a Dios? Váyase a las prisiones donde hay tantas familias de nuestros pueblos presos, porque lo único que querían era poder proveer por sus familias y se les olvidó que hay alguna gente que dice, pero usted necesita mi permiso, una visa. ¿Quiere encontrar a Dios? Váyase a los que son como los Kleenex humanos, que todos usan, desechan y se olvidan que están ahí. Porque entre uno de ellos estuvo Dios, entre uno de ellos está Dios. ¿Usted quiere entender qué significa ser Mesías? Pregúntele a uno de ellos, ¿cómo sería este mundo si fuera un mundo bueno? Y le van a decir una larga lista de cosas. ¿Cómo sería este mundo si Dios reinara? Si fuera un mundo según la voluntad de Dios. Marcos no quería que la gente supusiera de que porque ellos se sabían las respuestas prefabricadas, toda la doctrina y todo eso, que por lo tanto ellos entendían. Él lo que quería era decir, usted no se dio cuenta que un campesino torturado y crucificado es la salvación. Y que la salvación no está en conseguir que las almas nuestras se vayan al cielo. No está en aceptar a Jesús como glorioso Salvador. La salvación está en arrimar el hombro y compartir la vida de los desechados de este mundo, porque entre ellos está Dios. El día que nosotros los cristianos nos demos cuenta que nuestro cristianismo nació siendo peligroso y se desvirtúa, se prostituye, si no sigue siendo peligroso para la gente que se beneficia de este mundo. Si no entendemos de eso, estamos tomando una droga que nos emboba. Ay, yo estoy tan consolado. Qué bueno, dese un beso, pero de eso no se trata ser cristiano. La próxima vez que quiera ser cristiano, ande las calles. Pregúntele a la gente qué dolor tienen, qué necesitan y arrime el hombro. Ah, pero yo no lo puedo hacer todo. Yo sé, Dios sabe, porque ni usted ni yo somos Dios. Pero a nosotros nos toca, como dice otro pedacito precioso del Antiguo Testamento, se te ha dicho lo que es bueno, lo que Dios requiere de ti, que practiques con la justicia, que ames con ternura y que camines humildemente con tu Dios. Eso no lo podemos hacer todo, pero hoy y todos los hoy que nos toquen vivir, podemos practicar la justicia, amar con ternura y caminar humildemente con Dios. Y lo demás, poco a poco se va sembrando semilla y poco a poco va a surgir el reino de Dios. Ya está surgiendo. Que así sea.